hace Pulqui. Reportaje para ver mejor. Para ver mejor. Este jueves, si no me fallan los cálculos, este jueves se va a cumplir el primer aniversario de lo que se conoció, se instaló como el 18F, recuerdan, a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el partido judicial y la corporación mediática hicieron una fortísima movilización reclamando justicia, en teoría reclamando justicia y que se esclareciera la muerte de Nisman, a la cual presentaban como un asesinato y le atribuían responsabilidades directas o indirectas al gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner. Para tratar de entender en qué estado se encuentra la causa de la averiguación de la muerte de Alberto Nisman y las derivaciones y las operaciones también que se suceden en ese ámbito, le damos la bienvenida al periodista de investigación Juan Salinas, cuyo más reciente libro se dedica justamente al caso Nisman, Secretos Inconfesables. Buenos días, Salinas, lo saluda Hugo Ruano, Candela Cedrón y el profesor Barcelona desde Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Bueno, Salinas, bien. Primero querríamos preguntarle básicamente, ¿en qué estado se encuentra la causa judicial por la averiguación de las causas de la muerte de Alberto Nisman? Bueno, como todos saben, está en manos de la jueza Fabiana Palmagini, que se le quitó la iniciativa, digamos, la capacidad de tener la iniciativa de investigar a la fiscal Viviana Fey. Está en una situación bastante absurda porque no hay hasta ahora absolutamente ningún indicio siquiera de que el fiscal haya sido asesinado. Todo indica que se mató de propia mano, ¿no? Sí. Y sin embargo hay una necesidad de parte del gobierno y de parte de todos los opositores y enemigos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de empiojar la existencia. Si bien con esta causa no van a poder avanzar demasiado, porque no hay cómo, y el fiscal se mató dentro de un baño y quedó con la cabeza bloqueando la puerta, y su madre se sentó cuando entró de enfrente en una cama y atestiguó de que no entró nadie al baño, con lo cual, con esto quiero decir que no se modificó la escena del crimen y evidentemente el asesino no pudo haber salido sin correr el cadáver o el cuerpo agonizante del fiscal, y con el consiguiente eso deja rastros, siempre es detectable por los peritos. Entonces, en mi opinión no cabe ninguna duda de que se mató de propia mano. Es muy interesante, y de eso versa mi libro, ¿sí?, de las circunstancias en que llegó a hacer esto, por qué se suicidó y cuáles serán sus investigaciones, porque tengamos en cuenta que el fiscal pasó toda una década sosteniendo una acusación contra altísimos funcionarios iraníes, entre ellos un expresidente y futuro candidato que es además el más próximo a Occidente, el más moderado de ellos, que es Rafsanjani, y esta acusación, yo recuerdo que el día que murió Nisman, sí, el jefe de programación de uno de los canales de aire estaba consternado porque decía que la presentación que había hecho contra Cristina y contra su canciller, Timmerman, era flojísima e incomprensible cómo había presentado algo así, teniendo en cuenta lo brillante que había sido su presentación anterior sobre el tema de los iraníes. Bueno, se nota que que nadie leyó la presentación que hay contra los iraníes, ¿no? Yo no sé si hubo algún iraní involucrado en los atentados contra el AMIA y contra
contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Lo que sí puedo decir es que no hay absolutamente ninguna prueba. Claro. Se ha pedido la orden de captura y todo eso en función de indagarlos, pero yo les puedo asegurar que si se hubieran indagado los iraníes, la causa se caía. 2 años antes de que el fiscal Nisman muriera, yo ya decía por todos lados, cuando digo quiero decir decía por todos lados, decía donde me daban bolilla, porque sí, claro, como yo iba contramarcha no solo de los diarios de la famosa Corpo, de la Clarín, La Nación, sino también de todos los diarios, incluso los que fueron partidarios o cercanos al gobierno kirchnerista, porque todos los diarios y todos los medios se habían puesto de acuerdo en sostener una versión falsa. Esta versión falsa es que los atentados fueron cometidos con coche bomba, con conductores suicidas, que eran de Hezbollah y que respondían, sus cerebros estaban teledirigidos por malísimos y depravados ayatolás de Teherán. Todo esto es falso, es mentira. Lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve 3 años contratado por la propia AMIA como investigador. Todo una relación que no terminó bien precisamente porque no me quise plegar a esta historia falsa. Lo cual me costó carísimo porque estuve casi 2 décadas fuera de todos los medios, gracias a esto, a decir que esto era falso, toda falsedad. Y Nisman, la investigación de Nisman durante tantos años tampoco produjo ningún tipo de avance o de resultado. Que no fue una investigación en rigor. Ajá. Lo que fue lo siguiente, cuando se desplomó el juicio, cuando se cayó, que se descubrió que todo era mentira, que se había hecho para desviar la investigación, la verdad se había reemplazado, digamos, bajo el cerebro, el genio del Corach. Primero se había armado esta historia, que habíamos hablado de la camioneta bomba, etcétera, ¿no? Sí. Y luego se había hecho una historia donde se había reemplazado a alguna gente de origen sirio, no necesariamente siria, claro, no hay ninguna cosa contra el gobierno de Siria, que hoy está en una guerra civil, ¿no? Alguna gente próxima al poder y a la familia del presidente Menem, sin que yo esté acusando al presidente, a Carlos Menem de haber estado dentro de los atentados ni nada por el estilo. Quiero decir, el atentado se había organizado desde el entorno del presidente Menem y lo habían ejecutado gente vinculada a los servicios de inteligencia de la Policía Federal. Así nomás. Y Corach lo que hizo fue desviar las investigaciones, o sea, fortalecer de nuevo el asunto de que habían sido los iraníes para sacar de la sospecha a los allegados a Menem, y, por ejemplo, Montserrat Casar, ¿no? Y gente más allegada a Menem todavía. Claro, y reemplazar a los policías federales o a la gente vinculada a la Policía Federal, a los servicios de la Policía Federal, con policías bonaerenses. O sea, es como si un cuchillo, primero uno le cambia la hoja, luego le cambia el mango, y en función de que permite un remate, algo, por ejemplo, Teselín, que estaba preso, acusado, o sea, en función de que algo queda igual, se hace la ficción de que es el mismo cuchillo que antes. Pero no lo es. Claro. No lo es, se ha cambiado la hoja y se le ha cambiado el mango. Pues esto es lo que, cuando se descubre todo este ocultamiento y el Tribunal Oral Federal, creo que era 3, lo dice que todo esto es falso, hay una, como todo esto estaba apuntalado por la CIA, el Mossad, la CIDE, los gobiernos de Israel y Argentina, al otro día el mismo tribunal llama a una rueda de prensa y dice que se haya caído todo no quiere decir que se haya caído al principio, porque el tribunal juzga que el ocultamiento y todo empiezan cuando se le paga a Teselín para que acuse falsamente a Rivera y a los demás policías bonaerenses. Como si lo anterior a eso hubiera sido de una corrección ejemplar, cuando en realidad lo anterior es tan falso como lo que siguió después. Esa fue una fijar que la causa se torció a partir de ese momento fue absolutamente arbitrario. Pero era necesario para que se pusiera el fiscal Nisman al frente de la supuesta investigación para salvar, o sea, una maniobra de gatopardismo, para salvar lo que se podía salvar de ese desastre. O sea, para tratar de poner fuera del desastre que había hecho Galeano, por el cual va a ser condenado seguramente, a este tema de la camioneta bomba, chofer suicida,
de Hezbollah, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega Salinas? Nisman se Sí, dedicó 10 años 10 a años. sostener contra viento y marea Sí. esta falsa historia. Y no investigó nada, lo que hacía era evitar de que nada contradijera esta falsa historia. Como ganaba tanto dinero y tenía tanto presupuesto y algo tenía que hacer para justificar su existencia, en algún momento quiso ir contra el entorno de Menem, pero le pegaron un soplamocos en la embajada de Estados Unidos, le dijeron que ni se le ocurriera hacerse con Menem y que se concentrara en los iraníes. Claro. Lamento ser tan larguero, Hugo. No, Es nosotros complicado. hemos dialogado varias veces ya, así que lo conocemos perfectamente en el sentido de que, claro, son los antecedentes que nos permiten entender, porque justamente, Juan, nosotros también somos con muchísima menor trayectoria y capacidad, seguramente también las vamos largas, pero justamente, ¿no?, también la parcelación de la información es una estrategia para encubrir, para engañar. Ahí lo tenemos entonces bien situado claramente, Salinas, al fiscal Nisman durante 10 años con cuantiosos fondos, encargado de hacer fulbito, podríamos decir, o de ir con una no investigación, como dijo. Esa situación sufre algún tipo de cambio abrupto que termina desembocando, bueno, en el desenlace que todos conocemos y de cuya fecha se está cumpliendo 13 meses. Cuando el gobierno lo saca a Estiuso de la CIDE, sí. de la Secretaría de Inteligencia, Nisman queda un poco guacho, por así decirlo, y él quiere llevar por sí mismo, sin Estiuso, los contactos con estos servicios de inteligencia extranjeros, que también lo trataba. Y es evidente que estos servicios de inteligencia extranjeros estaban muy interesados en demoler, de tirar el acuerdo, el memorándum con Irán, sobre todo en vísperas de que Netanyahu fuera al Congreso de Estados Unidos sí. Contra la voluntad de Obama. Sí, señor. Del Congreso, una cosa inédita en el mundo. Sí, señor. Y además alguien le dijo, y probablemente quizá fuera cierto, esto no lo puedo saber yo, que la fiscal Gil Carbó se aprestaba a removerlo, porque él había sido impugnado por todos los familiares de las víctimas del AMIA. Esto no hay que olvidarlo. El grupo más cercano a él, o sea, Memoria Activa y APEMIA nunca habían tenido mucho que ver con él, pero el grupo de familiares, que después fue 18J, que sí habían respaldado su actuación en principio, eran para ese momento los más críticos de Memoria Activa, o sea, sí. Todos los familiares lo querían echar. Entonces él no tenía absolutamente ningún respaldo y se encontró, pero esto en el libro se explica muy bien. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: es insostenible decir que lo han asesinado sin ninguna prueba, mientras en la investigación de la AMIA y sus alrededores está lleno de asesinatos o presuntos asesinatos que no han sido investigados y que han sido pasados por suicidio. Uno de los bomberos que intervino en las labores de rescate, Alberto Canepa Carrizo, que denunciaba que sus superiores estaban metidos en el atentado y en el encubrimiento, fue asesinado poco después de un año en el cuartel de la Recoleta de los bomberos de la Policía Federal, de 2 tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho, y esto fue pasado por suicidio. Qué raro. Qué suicidio raro, ¿no? De 2 tiros, 2 disparos. El segundo en la investigación, el primero por la Policía Federal, era el comisario Carlos Castañeda, que está siendo juzgado ahora. El segundo se llama Carlos Alberto Nistal, un subcomisario. Murió en circunstancias absolutamente oscuras en Mendoza. Dicen que cuando estaba en la cama con una mujer, de un tiro, y nadie sabe cómo fue que murió, siendo un hombre que, según todos los indicios, a mí me había hecho llevar su tarjeta diciendo que tenía ganas de conversar. Todo indicaba que sabía cosas y tenía ganas de evacuar su alma, ¿no? Este es el segundo. Después murieron alrededor mucha gente. El capitán Horacio Estrada, que tenía que ver con los embarques de armas a Croacia y a Bosnia, que es un hecho que está relacionado con el atentado. Porque los atentados se hacen por el lavado de dinero, por la necesariada, por tragada de dinero en el lavado del producto del tráfico de drogas y de armas. No se hace por ninguna razón ideológica ni religiosa. Dios no tuvo nada que ver en los atentados.
Y también hubo otros asesinatos. En mi libro se habla mucho del asesinato de Lourdes Di Natale, la secretaria de Emil Yomo, que durante muchos años logró ser pasado como un suicidio, cuando ahora ya está claro y se ha determinado por la propia Policía Federal, porque también la Policía Federal a veces hace las cosas bien, no siempre las hace mal. Claro. Entonces, la Policía Federal ya determinó que ha sido asesinada, y la justicia lo ha dado por bueno, porque el tirado se vio como cayó y no se pudo haber caído por su propio impulso, le han empujado a Lourdes Di Natale. Esto es importante porque Lourdes Di Natale sabía muchas cosas sobre el involucramiento de Emil Yomo en muchos delitos. Claro. Entonces, yo recomiendo que lean mi libro porque van a ver, en caso Nisman, Secretos Inconfesables, Sí. todas las cosas que rodean, no solo la mecánica, bueno, van a tener un capítulo sobre, por ejemplo, el atentado de la Embajada de Israel y van a ver que cualquier tonto que quiera descubrir cómo se puso la bomba lo puede ver. Tonto no, pero digo, cualquier persona sensata enseguida se va a dar cuenta cómo se puso la bomba. Entonces, que no se puede avanzar es mentira. Lo que pasa es que no se quiere avanzar, Claro. porque si se avanza un poco, se descubre cómo se puso la bomba, quiénes la pusieron y por qué la pusieron. Y ahí hay una cerrazón absoluta, porque ahora te voy a decir una cosa importantísima. Los servicios de inteligencia, incluido el israelí, sabían de antemano que se iban a poner los atentados, por muchos motivos. Pero uno de ellos es que, en el caso de Lamia, avisó una señora calificada, Dalila Dujovne, que había hecho el servicio militar en Israel y había sido funcionaria, empleada por lo menos, Sí. de la propia Embajada de Israel, que avisó que venía un ataque. Y en el caso de Lamia hubo un taxiboy brasileño, Wilson dos Santos, que avisó a los consulados de Argentina y de Brasil en Milán. Con claridad, esto ya está establecido, que avisó que venía. Y sin embargo... Y está claramente contenido y detallado en su otro de sus libros de investigación, ¿no? Amia, el atentado. Claro, Toda esta pero historia. ahora lo que interesa es que está claro que los servicios sabían, y no solo no lo evitaron el atentado, sino que operaron, en el caso de Israel, operó para que los atentados no mataran a nadie que a ellos les interesara que no muriera. En el caso de la Embajada de Israel, solamente murieron 4 israelíes, todos sin ningún rango. Lo de mayor importancia fue la mujer del vicecónsul. Y en el caso de la AMIA, siendo un lunes a la mañana, media mañana, no murió absolutamente ningún funcionario, ni de la AMIA, ni de la DAIA, ni de la OSA, que es la otra organización, la Organización Sionista Argentina, porque todos habían sido llamados a una reunión en Radio High. Ustedes, y la gente del Grupo Testimonio, que debía reunirse ese día ahí, tampoco había ido con un pretexto cualquiera, que era, en el libro está, lo cuento bien. Entonces, no había nadie en el edificio que tuviera algún galón, alguna jerarquía. Entonces los que murieron son siempre los tontos, como uno más de maniobra, gente que estaba pagando, que pasaba por ahí, gente que estaba pagando el sepelio de sus familiares, o sea, gente que no era funcionarios, de nada. Y bueno, esto fue arbitrado por los servicios secretos, sin ningún tipo de duda. Y es un crimen atroz, porque todos estaban de acuerdo en asesinar a gente, simplemente utilizándola como moneda de cambio, ¿no? Me tenés que pagar lo que me debes, mira lo que puedo hacer. En ¿Por ese... hubo 2 atentados? Bueno, Sí. hubo 2 atentados porque Monser Baltasar, en el interim, entre los dos fue preso por el juez Baltasar Garzón, y parecía, iba a quedar preso para toda la vida. Pero no, Baltasar Garzón, Monser Baltasar se ingenió para salir, y ahí, y bueno, se repitió. En este entramado complejo, por cierto, lo estamos siguiendo atentamente, en este entramado entonces Alberto Nisman parece ser una pieza clave en tanto en cuanto cumplía la función de garantizar la obstaculización de toda esta información, ¿no? Mantenerla bloqueada con este relato, esta acusación contra los exfuncionarios iraníes. Forma parte de una trama compleja, sí. Tramó embargo por $80 millones a la hermana y a la madre del fiscal Alberto Nisman, porque hay indicios fehacientes de que Nisman, el dinero, ¿por qué le venía el dinero eso que tenía en las cuentas de Estado de Nueva York?
¿por qué Stefanini, el prófugo Stefanini, le depositaba dinero? Claro. Hay una sospecha muy grande de que había una asociación ilícita en la cual, donde probablemente también estuviera Siete, no sé, esa es la hipótesis, ¿no? Se me va un poquito la señal, Salinas, no sé si es que se ha alejado involuntariamente del micrófono o la telecomunicación. ¿Ahora? A ver, insistamos. ¿Ahora? Sí, lo escucho bajo, pero lo escuchamos bien. Bueno, no, digo que se trabó un embargo de 80 millones de dólares sobre los bienes de la hermana y la madre de Claro. Sí. ¿Hola? Porque no pueden justificar estas cifras millonarias que recibía Alberto Nisman. ¿Hola? Sí, lo escuchamos en bajo volumen, pero todavía llega bien la señal. No sé si usted nos escucha bien, me parece que no. Yo te escucho bajo también. Ahí está, ahí mejoró, ahí. Bueno. Ahí estamos bien de vuelta. Así que bueno, le trabaron a las madre y hermana de Alberto Nisman. Y eso porque hay una sospecha de que el dinero que tenía el fiscal Nisman, con el cual paseaba por todo el mundo sin ningún temor, rodeado de bellas jóvenes, era dinero mal habido, por supuesto, que venía o bien de los servicios secretos extranjeros que lo protegían, quizá del FBI también, y bien, sino de, puede ser de extorsiones a narcotraficantes, porque usted fíjese que este hombre tenía todas las posibilidades. Estaba aliado, era socio del jefe del servicio secreto de aquí, y esposo, hasta que se separó, de la jueza federal de San Isidro, que es donde más causas por narcotráfico hay en toda la República. Claro. Entonces, este fiscal hipercorrupto, que se daba la gran vida con ese dinero mal habido o con dinero del erario público y de todos los argentinos, de ninguna manera puede ser levantado como ejemplo. Y después hay otra cosa. Si hoy estuviera vivo, está bien, con este gobierno no creo que ocurriera, pero si hoy estuviera vivo, su dependencia de servicios secretos extranjeros haría que se pudiera pasar y se pudiera la paz. Porque un funcionario argentino no puede podemos pensar, Salinas, a ver, ¿quién en esta trama, quién le suelta la mano, como se dice habitualmente? Porque parece ser un hombre con mucho poder, con mucha influencia, con muchos vínculos, que en un momento cae en alguna realidad, cae en la cuenta de una situación insostenible en la más íntima soledad. ¿Esta puede ser una lectura? No, creo que la lectura es que se le acabó la cancha. Cuando uno vive 10 años en una mentira atroz, usted fíjese que Nisman va con Esquiuso, y con el otro fiscal que estaba en otro momento, que ahora no me acuerdo el nombre, que renunció, que estaba al principio, Martínez Burgos, van a Detroit, Estados Unidos, a entrevistarse con los hermanos de quienes ellos señalaban que había sido el chofer de la supuesta camioneta bomba, suicida. Estos hermanos le demuestran que esto no fue así, que es un invento. Él viene acá y igual le dice a la prensa que tuvieron éxito, que ya está identificado el chofer de la camioneta bomba. Bastó a las 24 horas que alguien de la producción de Rolando Hangui llamara y se ubicara a estos hermanos para que todo se cayera este castillo de naipes. Entonces este hombre vivía de la mentira más atroz, era más mentiroso que las cosas que se ven en el Superagente 86, pero eso se tomaba muy en serio, era muy narcisista. Entonces yo creo que además su plan al final era hacer la denuncia contra Cristina Kirchner y volverse a Europa a seguir paseando con su hija. Claro. Cuando la hoy ministra Patricia Bullrich, entonces diputada, y Laura Alonso, ayer también diputada y ahora titular de la Oficina Anticorrupción, lo internan, lo empiezan a llamar, lo llaman una cantidad de veces, ahora no me acuerdo cuántas, pero entre las dos fácilmente lo llaman cerca de 40 veces. También lo llama Lilita Carrió, lo llama algún otro gente de PRO, lo internan con que se presente a declarar el lunes. Más pruebas, no se las dio, pero seguramente alguna excusa, nada que fuera una prueba relevante.
que fuera muy impactante para que estuviera publicitada por los medios del mismo Clarín, ¿no? Y, por ejemplo, que hay una que estuviera grabada una conversación de Cristina con el senado Irán, que era hablando de la con Irán, la necesidad o la conveniencia de mejorar. Hay que recordar que la nunca lo estamos escuchando, ahora sí es casi imperceptible, Salina, su voz a través de la línea telefónica, ¿eh? No. A ver. No nos estamos escuchando. Bueno, hemos llegado ya ahí creo que se terminó de caer la comunicación. ¿Hola? Sí, ahí estaba, ahora lo escuchamos clarito. Decía Juan que prácticamente hemos recorrido en estos minutos de conversación, aprovechamos, ¿no?, tener la posibilidad un sábado a la mañana, también seguramente para nuestra audiencia puede prestar la debida atención a su testimonio. Digo, hemos recorrido bastantes años, ¿no?, los 10 años de la tarea de Nisman ahí al frente de la causa que investigaba el atentado contra la AMIA y su propio final. Lo que usted nos decía es que lo han evidentemente Alonso, Bullrich, Carrió, como que lo han expuesto más allá quizás de la propia voluntad o plan original de Alberto Nisman, ¿no? Como casi llevándolo a una encerrona. Sí, y además puede haber sido también que alguna gente de los servicios más afecta al gobierno anterior, al gobierno de Cristina Kirchner, le hayan hecho saber que si se presentaba, ellos iban por ejemplo, que supieran de la cuenta de Merrill Lynch en Nueva York. Claro. El tema es que Nisman se encontró con que que no podía salir indemne de esa cita, que se iba a acabar, que iba a dejar de ser fiscal, porque todo el mundo, repito, todos los familiares de las víctimas pedían que se fuera removida, o sea, con lo cual la fiscal Carbó lo único que tenía que hacer es prestarle oídos a ese reclamo. Y qué bueno que iba a tener que ganarse, iban a saltar todos sus chanchullos, y por lo tanto, si no iba preso, si lograba no ir preso, iba a tener que ganarse la vida como un oscuro abogado. Claro, y el, entre comillas, prestigio que había sabido construir en esta falacia de 10 años dilapidando los recursos públicos. Estaba dilapidando, era arena, nada, polvo, se iba a ocurrir entre sus dedos como arena, ya estaba liquidado. Y no, era un hombre muy narcisista. Ustedes fíjense que se ponía lente de contacto azules cuando tenía ojos castaños, que se había hecho depilación total, porque él tenía el torso, hay fotos de él con el torso velludo, ¿no?, con su familia, y luego aparece con las jovencitas, no tiene un pelo. Entonces... Claro, un ego que no podría soportar ser incinerado, ¿no?, que se conociera la realidad, de la verdad sobre su vida licenciosa y sus negocios espurios. No lo pudo soportar, entiendo. No, yo creo que es lo mismo que usted. Sí, lo mismo que vos, Hugo. Yo creo que es eso, la realidad. Claro. Lo que pasa es que es muy interesante toda la trama de los atentados y de la trama internacional y nacional, ¿no? Porque todo esto se produce cuando, con mucho retraso, hay que decirlo, con mucho retraso, Cristina, al cual Sturzo nunca le había caído bien, decide avanzar, a poco de terminar su gobierno, decide ir contra la Secretaría de Inteligencia. Claro. Es lo mismo, es un acto de una valentía mayúscula. Ahora, yo no sé si se calcularon bien las repercusiones de eso, porque no se trataba solo de la Secretaría de Inteligencia Argentina, sino también de los servicios extranjeros que apoyaban a Sturzo. Claro. El Mossad, la CIA y otros servicios secretos, por ejemplo el alemán, ¿no? Y yo creo que, claro, la imagen es como alguien que arremete con un caballo y una lanza contra una de esas colmenas gigantes de avispas africanas que hay, ¿no?
Claro, Entonces, claro, eso fue un gran desparramo, el ir contra, hace poco más de un año, ¿no? En diciembre del 2014, sí, ir contra la Secretaría de Inteligencia. Y bueno, y todo empieza a partir del memorándum con Irán. La verdad es que Irán es una nación que estuvo muy vinculada a la Argentina antes. Ustedes piensan que el plan nuclear iraní es de origen argentino. sí, Y claro. que Irán siempre compró armas, incluso Argentina participó bastante activamente, traficantes de armas argentinos vinculados a las Fuerzas Armadas, en el Irán Gate, ¿no? Claro. Y entonces, durante el gobierno de Alfonsín, Sí. Irán se transformó en el mayor comprador de la Argentina, reemplazando sí. a la disuelta Unión Soviética, Claro. comprador de trigo, ¿no? Y de otros granos, y también de armas, porque durante el gobierno de Alfonsín Irán siguió comprando armas en Argentina. Entonces era una relación muy antigua, a la cual los israelíes y la CIA les interesaba dinamitar esa relación, ¿no? Claro. Nunca pudieron lograr que se cortara todo, porque naval, no quisieron que se cortara. Ahí lo- Porque veían que era una fuente de trigo y ganancia. Lo hemos perdido de vuelta, Juan. Esas ganancias son apropiadas. No, ahora no se está, no se, prácticamente ya, no se escucha, no lo estamos escuchando, Salinas, directamente ya. Hola, se volvió sí, bueno, y va a volver, volvió y según hemos leído, va a estar declarando, ¿no? Justamente el 19, un día después del aniversario del 18F. Salinas, si le parece, por hoy hemos dialogado durante prácticamente media hora, le agradecemos su generosidad y su pasión. Si le parece, si me está escuchando bien, podemos hacer aquí un punto y coma, también para nosotros y nuestra audiencia tener la posibilidad de procesar toda esta información, y la seguimos la semana que viene o la otra, si usted no le dispone lo contrario. No tengo ningún problema. Lo que Dale. quiero decir, si me estás escuchando, que sigan Pájaro Rojo, que mi blog... Sí, claro, sí, acá estamos pispeándolo y es fuente de consulta permanente. Pájaro Rojo en internet, y también recomendar el libro de... Abrazo grande, la seguimos la próxima, Juan. Un gran abrazo. Juan Salinas, el periodista de investigación Juan Salinas. Su libro más reciente es Caso Nisman, Secretos Inconfesables. Maneja mucha información.